Bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. El pleno de este órgano jurisdiccional resolverá diversos medios de impugnación relacionados, entre otros temas, con presuntos actos de violencia política por razón de género en el estado de Puebla. En el juicio de la ciudadanía 1808 del 2021, se controvierte la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que declaró inexistente la infracción atribuida a diversa persona por la presunta comisión de actos constitutivos de violencia política de género en contra de la actora. Sin más preámbulo, acompáñenos a seguir esta transmisión. Buenas tardes. Da inicio la sesión pública por videoconferencia convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe por favor sobre los asuntos listados para su resolución. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, hago constar que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que hay quórum para sesionar válidamente. También informo que será en materia de resolución 5 juicios de la ciudadanía y un juicio electoral, con las claves de identificación, partes actoras y responsables precisadas en el aviso publicado en los estrados de la sala, así como en la página de internet de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse por favor manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria General de Acuerdos, Laura Tetetla Román, por favor, presente el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado José Luis Ceballos Daza. La autorización de... Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía 1808 de 2021, promovido por una ciudadana para controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que determinó la inexistencia de violencia política en razón de género en su perjuicio por parte del gobernador de la referida entidad. En la propuesta que se somete a su consideración, se realiza un análisis en conjunto e integral de las expresiones denunciadas, las cuales, en concepto de la ponencia, surgieron dentro del escenario informativo y el desenvolvimiento ordinario de la actividad pública de quien la realizó, mismas que en algunos casos fueron señalamientos dirigidos a la función como servidora pública de la promovente. De ahí que en el proyecto se concluya que dichas expresiones no afectaron o menoscabaron el reconocimiento de los derechos político-electorales de la promovente, aunado a que el contexto en el que se realizaron no permite advertir que se hayan enfocado con base en elementos de género. En razón de lo anterior es que se propone confirmar la sentencia impugnada. Muchas gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto. Al no haber intervenciones, secretaria general, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor del proyecto, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor del proyecto también. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Le informo, el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 1808 del año pasado se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada. Secretaria General de Acuerdos, por favor, presente el proyecto de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno. Expongo la propuesta de resolución de los juicios de la ciudadanía 11 y 12 del presente año, acumulados, promovidos por 2 personas por propio derecho, para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por la que acreditó violencia política en razón de género en contra de las mujeres en perjuicio de la entonces candidata a la presidencia municipal de un ayuntamiento, por el envío de imágenes y videos desnuda y semidesnuda de la quejosa, sin su autorización, durante el periodo de su campaña, fincando responsabilidad de la conducta infractora en la parte actora e imponiendo la sanción correspondiente. El actor en el juicio de la ciudadanía 11 indica que para la acreditación de su responsabilidad, el tribunal solo se basó en un testigo, lo que no es suficiente para probar que realizó la conducta infractora. Al respecto, el proyecto estima infundado e inoperante el agravio, porque además de que el tribunal local no sostuvo la responsabilidad del actor con una testimonial, sino con la declaración de 2 personas que vinculó con lo manifestado por la quejosa y en aplicación a la
reversión de la carga de la prueba en el sentido de que el actor no compareció al PES a ofertar pruebas de su parte o contraindicios que desvanecieran las valoradas por la autoridad responsable. El actor en esta instancia no controvierte dichos razonamientos por los que deben subsistir. En este sentido, en el proyecto se explica que el tribunal local no sostuvo la responsabilidad del actor con una testimonial, sino que tendiendo a que la materia de la queja se circunscribía a violencia política en razón de género en contra de las mujeres, acreditando violencia sexual digital en contra de la quejosa. Su estándar probatorio la basó en precedentes de la Sala Superior que refieren que en este tipo de casos las pruebas sobre la violencia no necesariamente o primordialmente son directas, de modo que a partir de ello, entre las declaración sobre los hechos y la declaración de otra persona sobre el envío a su persona de las mismas imágenes y videos de la quejosa, así como un dictamen pericial rendido dentro de la averiguación previa y una diligencia realizada por el instituto local, explicando la valoración de cada una de las pruebas y el alcance demostrativo de ellas con la responsabilidad del actor. Aunado a ello, el tribunal local consideró como un factor fundamental en la acreditación de la responsabilidad que las pruebas analizadas y valoradas que apuntaban a la responsabilidad del actor no fueron desvirtuadas o disminuidas por el actor, con base en la reversión de la carga de la prueba, citando precedentes de la Sala Superior sobre esa temática y estableciendo que en el caso correspondía al actor generar las pruebas que se dirigieran a señalar que no cometió la conducta infractora o, por lo menos, a aportar contraindicios de las pruebas en su contra, aspectos que no controvierte el actor. Ahora bien, referente al juicio de la ciudadanía 12, la parte actora señala que la autoridad responsable inadecuadamente tuvo por acreditada su responsabilidad, utilizando como argumento el vínculo matrimonial entre dos personas denunciadas y que dos de ellas eran personas candidatas para la elección municipal que compitieron con la quejosa. El proyecto considera fundado el agravio en razón de que el tribunal local faltó a su deber de analizar el asunto con enfoque de género, y eso derivó en una insuficiente argumentación para sostener la responsabilidad de la parte actora en el juicio de la ciudadanía 12. En este sentido, en el proyecto se explica que el tribunal local no otorgó razones suficientes para derivar la responsabilidad de los hechos imputados a la parte actora, pues el único punto de apoyo con el que justificó su conclusión fue que la quejosa estimó que era responsable, dado que dos de las personas denunciadas tienen un vínculo matrimonial y de que dos de las personas denunciadas compitieron para la misma elección municipal que la quejosa. Sin embargo, el tribunal local dejó de lado que para analizar los hechos e imputaciones realizados por la quejosa, en primer lugar, era necesario y obligatorio que la autoridad electoral indagara de manera acuciosa y completa los hechos denunciados y la probable responsabilidad de ellos con el objetivo de que se agotaran las líneas de investigación y se obtuvieran los datos de prueba con la finalidad de resolver la queja, lo que cobra mayor importancia en los asuntos donde se observe la probable violencia por razón de género en contra de las mujeres, como la violencia sexual digital, que en este caso se actualizó. De modo que, al no haber actuado de esa manera, tuvo reflejo en la debida sustanciación y resolución del asunto y por ello, como lo señala la parte actora, las razones y pruebas con las que el tribunal local sostuvo su responsabilidad no fueron suficientes. En este sentido, en el proyecto se indica que ante este escenario y dado que la sala regional está obligada a aplicar una perspectiva de género, lo conducente es que se verifique si la autoridad responsable realizó una adecuada investigación de los hechos materia de la denuncia y, en su caso, proveer lo necesario para que esto se realice. Esto es así, pues en este tipo de asuntos existe un deber reforzado y de orden público de la autoridad electoral para juzgar con perspectiva de género que implica que de manera oficiosa se allegue de las pruebas idóneas y necesarias para esclarecer los hechos materia de la queja y se resuelva bajo un enfoque de género. Por lo que, atendiendo a que el asunto se trata de violencia política en razón de género en contra de las mujeres, en el que no es un hecho controvertido la existencia de imágenes y videos sexuales de la actora que se difundieron sin su autorización, lo que constituye, como lo destacó el tribunal local, violencia sexual y que regularmente este tipo de conductas se llevan a cabo bajo mecanismos cuya finalidad es esconder a las personas responsables o las posibles evidencias, lo que implica que a la víctima se le dificulte la acreditación de lo denunciado. Es que el caso amerita un análisis con enfoque de género que implica que si la quejosa sostiene que la divulgación de estas imágenes y videos no autorizadas
no solo se expusieron a 2 personas, sino a diversas e incluso en redes sociales, y que ello no solo se generó por una persona, sino por varias. Estos hechos sean investigados y analizados a profundidad por parte de la autoridad electoral y que el tribunal local, derivado de ello, analice las pruebas sobre estos aspectos. Si el dicho de la quejosa cumple con el estándar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha trazado sobre la pertinencia de tomar en cuenta la declaración de la quejosa como un medio de prueba y si con las investigaciones se acreditan o no los hechos denunciados y la responsabilidad de la parte denunciada. Bajo este escenario, en el proyecto que se propone es revocar parcialmente la resolución impugnada para el efecto de que el tribunal local ordene las diligencias necesarias sobre los hechos denunciados y emita una nueva determinación en el entendido de que no podrá imponer una sanción mayor a la parte actora en el juicio de la ciudadanía 12 en la que se decretó en la resolución revocada. Efectos que no vulneran el principio de no resolver en perjuicio de la parte actora, es decir, no colocarle en una posición más desfavorable que la que tendría en caso de no haberlo interpuesto, porque el tribunal local no podrá imponer una sanción más elevada a la revocada en esta instancia, lo que genera que la situación de la parte actora, con el dictado de una nueva determinación, no podrá empeorar, que es lo que cobija el principio aludido en el caso de que el tribunal local sostenga la responsabilidad de la parte denunciada, pues puede darse el caso de que con el dictado de la nueva resolución ya no sostenga su responsabilidad. Además de que la parte denunciada durante la reposición del procedimiento podrá imponerse de las pruebas generadas, defenderse, lo que significa que se respetarán sus derechos y con ello también se equilibra y respetan los derechos de la quejosa y el deber de las autoridades de actuar bajo un estándar reforzado en este tipo de asuntos que son de orden público. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para los efectos precisados. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto. Magistrado José Luis Ceballos Lázaro. Gracias, magistrado presidente, magistrada María Silva, secretaria Laura Tetetla. Pues muy interesante, la verdad, el asunto que se somete a consideración en esta ocasión. Un asunto que, por supuesto, al estar envuelto en esta violencia política de género, pues mueve fibras sensibles en el análisis jurisdiccional y que en esta ocasión nos lleva al ámbito de la violencia digital, que en algunos casos se puede presentar en procesos democráticos. Yo tengo más puntos de encuentro con el proyecto que disensos. El punto de encuentro primero que tengo es con relación al análisis que se realiza de los agravios del actor que fue el responsable directo de la difusión de estos videos. Coincido plenamente con el análisis que se realiza en esa parte. También coincido con el análisis en donde se señala que lo dicho por el tribunal no motiva adecuadamente la infracción de las otras 2 personas. Sin embargo, donde disiento muy respetuosamente, porque la verdad es un proyecto muy cuidadoso, pone de manera muy clara el punto de vista del ponente, es en la orden que se está dando para que se investigue de nueva cuenta, para que se retome en el ámbito de la investigación. Me parece, en primer lugar, yo he sostenido, por ejemplo, en el precedente 46 del 2021, que hoy los procedimientos sancionadores que se desenvuelven en la materia electoral tienen que estar dotados de varios principios: eficacia, eficiencia, mínima intervención y muchos otros que de algún modo significan un resguardo para tanto las partes como los procedimientos sancionadores. Ese es el primer punto que yo encuentro de disenso. Creo que el hecho de que a la luz de la perspectiva de género estemos ordenando que se reanuden estas investigaciones para desarrollar más investigaciones de cara a otras personas o a quien haya difundido, me parece que no es acorde con esta visión que debemos de tener en los procedimientos sancionadores. Sin duda alguna, el proyecto explica que para la perspectiva de la ponencia que somete a consideración el proyecto, no se viola el principio non reformatio in peius, o no reforma en perjuicio, y da los argumentos correspondientes. Sin embargo, creo que el solo hecho de remontar el efecto hacia el ámbito de la investigación sí puede de algún modo generar un perjuicio, un detrimento a estas dos personas que también están sometidas en el ámbito de la investigación.
Es un asunto sumamente interesante, pero acorde con las posiciones que yo he sostenido en precedentes anteriores, yo disentiría respetuosamente de este segmento de la decisión. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguen. En este caso, me sumo a los comentarios del magistrado José Luis Ceballos, que acaba de intervenir antes de mí. Es un proyecto muy interesante, muy consciente y muy sensible en muchas de las cuestiones y en el estudio que se hace acerca de los agravios de los dos juicios. Coincido plenamente con el estudio que se hace justamente y al igual que el magistrado Ceballos, en la parte en la que yo también encuentro algún punto de disenso es justamente con los efectos que se nos están proponiendo dar. Coincido en que en el juicio de la ciudadanía 11, la parte actora no combate de manera eficaz todos los argumentos que dio el Tribunal Electoral del Estado de Morelos para considerar que esta persona era responsable de las infracciones que se le imputaban y tampoco combate de manera eficaz las cuestiones relacionadas con cómo se determinó la sanción que se le iba a aplicar. Comparto también en relación con el juicio de la ciudadanía 12 en que el tribunal local, con base en las pruebas que hay en el expediente, hizo mal en determinar que las dos personas que acuden a este juicio eran responsables de las infracciones que se les imputaban. Sin embargo, en el punto en el que yo disiento también es justamente en los efectos, porque lo que se nos está proponiendo es regresar el procedimiento especial sancionador, que, en realidad derivado de este procedimiento especial sancionador se emitió la resolución que ahorita estamos revisando, se está proponiendo que los efectos impliquen una regresión hasta la instancia instructora e investigadora que lleva a cabo el INPEPAC en este caso, para efectos de que realice una investigación correcta de los hechos y los actos que fueron denunciados en su momento. En este caso se me hace muy importante resaltar, y es parte de lo que a mí me hace disentir de los efectos, las únicas personas que acudieron a esta instancia son las personas que fueron encontradas responsables por parte del Tribunal Electoral al resolver este procedimiento sancionador. No acudió la persona que interpuso la queja en su momento y que se quejó de la Comisión de la Violencia Política por razón de género en su contra. El tribunal local, en este caso, determinó que estas dos personas eran culpables de violencia política por razón de género. Sin embargo, como acompaño lo que se dice en el proyecto en relación a esta valoración que se hace de las pruebas, y lo único que están impugnando es eso, que con esas pruebas no alcanzaba para determinar la responsabilidad. No está impugnado aquí si el expediente se instruyó bien o se instruyó mal. No está impugnado si la investigación que se hizo por parte del INPEPAC fue correcta o incorrecta. No está impugnado que el tribunal local, al momento de recibir el PES, de manera indebida consideró que ya estaba bien instruido e investigado. Lo único que vienen impugnando es esa valoración que llevó a imputarles la responsabilidad. Y para mí, con base en eso, lo que deberíamos hacer es simplemente revocar, porque como efectivamente nos propone el proyecto, no está bien hecha esa valoración. Ya lo decía el magistrado Ceballos en su intervención, en el proyecto se hace una propuesta en la que incluso se enfrenta tal cual el por qué en este caso la propuesta, según la ponencia, no implicaría una reforma en perjuicio de estas dos personas, sustentada en gran parte en la obligación que tenemos de juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es una infracción electoral muy grave que se cometa violencia política por razón de género en contra de una mujer. De eso estoy totalmente convencida. Sin embargo, creo que también parte de este juzgar con perspectiva de género implica, en este caso, atender a que la parte actora no es quien presentó la denuncia ante el INPEPAC. Podría haber venido justamente a juicio a quejarse de que no hubo una investigación correcta, de que el INPEPAC no desarrolló todas las investigaciones, todas las diligencias que debería de haber llevado a cabo para investigar si había una responsabilidad o no por parte de las personas denunciadas. No lo hizo. Entiendo que tal vez puede ser que no haya venido porque, a final de cuentas, en ese procedimiento que se instauró, se decretó la responsabilidad de estas tres personas denunciadas. Sin embargo,
creo que eso tampoco lo podemos tomar como por cierto y entender que esa es la razón por la cual no vino la parte actora. Y en este caso en particular, que implica también violencia digital, violencia sexual, creo que tenemos que ser muy conscientes de que el hecho de regresar la instrucción del juicio para que se abra otra vez la fase de investigación puede también ser de alguna manera, tal vez no perjudicial, pero sí incómodo para quien denunció en su momento. No sabemos si en su momento en la investigación de este procedimiento hubo reflectores de los medios de comunicación en este tipo de cuestiones. Sabemos que en teoría ese tipo de procedimientos se llevan por parte del INPEPAC, pero también sabemos que en algunas ocasiones estas cuestiones salen del ámbito cerrado simplemente de la investigación y el ámbito jurídico en el que se tienen que revisar y pueden tener un impacto más allá del simple procedimiento, que puedan implicar una nueva vulneración en la esfera íntima y personal de la persona que presentó en su momento la queja y la denuncia. Y por esa razón en particular en este caso es que para mí el entender juzgar con perspectiva de género me lleva más bien a decir, si ella no vino a quejarse de que esto estuvo mal instruido, de que estuvo mal investigado, yo no voy a hacer que se vuelva a investigar porque ella también tiene derecho a decir, ya no es necesario que se haga esa investigación. Y tal vez no es tanto, no sea necesario, sino ya no quiero que se siga esa investigación por el daño y el sufrimiento que me está causando. Es por esa razón por la que esencialmente estoy a favor más bien de hacer una revocación lisa y llana, en este caso por lo que vea el juicio de la ciudadanía 12, y me aparto de los efectos que se proponen. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, en realidad, para contestar a lo que se ha dicho sobre el proyecto, me tranquiliza en cuanto que están a favor de los efectos del mismo. Finalmente, eso es relevante. Como se ha dicho en sus intervenciones y se dijo también claramente en la cuenta, está debidamente explicado en el proyecto los alcances de los efectos. Y es muy importante para mí destacar que el proyecto y en sus intervenciones no ha escuchado inconformidad alguna sobre la razón y fundamento segundo del proyecto. La razón y fundamento segunda del proyecto establece que el asunto se va a juzgar con perspectiva de género. No importa quiénes presenten la impugnación en este caso, no importa que no haya venido la quejosa original en el procedimiento sancionador, porque es obligación de los tribunales y particularmente el nuestro como un tribunal constitucional juzgar con perspectiva de género. Entonces, también me tranquiliza el que no estén en desacuerdo con la razón y fundamento segunda, porque a partir de ahí es que se toma la decisión que se toma en el proyecto respecto a los efectos. Eso en un primer término. En un segundo término, dice la magistrada Silva, es que juzgar con perspectiva de género en este caso no implica devolver para que se haga una investigación porque la quejosa no vino a impugnar. A ver, la quejosa no vino a impugnar conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, seguramente porque estaba conforme con la resolución. Lo que estamos haciendo en la resolución es, a partir de que vinieron los denunciados, es mermar lo que había alcanzado con la resolución del tribunal local. Y entonces, en esa lógica, la quejosa, ¿por qué iba a impugnar si estaba conforme? La magistrada especula sobre la base de que seguramente no vino porque no se continuara con el procedimiento. Lo más lógico es que no haya venido, pero porque estaba conforme con la resolución, porque había fincado responsabilidad de las personas. Entonces, a mí me parece que como juzgadores no podemos partir de especulaciones, no podemos partir de la especulación de que la quejosa no vino porque no quería que se continuara con el procedimiento. Y jurídicamente, constitucionalmente, esta obligación de juzgar con perspectiva de género, echemos un vistazo nada más breve a lo que dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que tenemos que analizar el contexto de este tipo de asuntos y dice, el análisis de contexto además está relacionado con los deberes constitucionales de prevenir, investigar y reparar violaciones a derechos humanos. En relación con el deber de prevenir, estudiar el contexto permite a las autoridades tener mayor capacidad para evitar la ocurrencia futura de hechos victimizantes
que deriven de un entorno sistemático de violencia o desigualdad. ¿Qué está haciendo el proyecto? Con independencia de quienes presentaron la impugnación, está diciendo, a ver, tiene que devolverse al tribunal para que a su vez el instituto realice las diligencias necesarias para llegar a la verdad de lo que ocurrió. El llegar a la verdad de lo que ocurrió implica fincar responsabilidades a las personas que hayan estado involucradas en los hechos, eventualmente con este objetivo precisamente. El fincar responsabilidades busca evitar que estas conductas no vuelvan a ocurrir. Y entonces, ¿en qué posición estamos dejando a la quejosa original cuando la resolución del tribunal local determinó responsabilidades? Las estamos revocando y como ustedes proponen, las estamos revocando lisa y llanamente. Aquí lo debido, juzgando con perspectiva de género, es que se haga una investigación precisamente para que se reparen los derechos humanos de la causa. Estamos muy acostumbrados a detenernos en formalismos procesales, pero ha evolucionado mucho el derecho y particularmente en este tema de juzgar con perspectiva de género. Esta evolución ha llevado a precisamente que estos formalismos procesales a los que estamos acostumbrados, la falta de aportación de pruebas, hay una doctrina jurisprudencial muy robusta para que precisamente salvemos estos formalismos procesales, precisamente para que logremos la consecución del fin, que es reparar estas violaciones a derechos humanos de las mujeres. Entonces, por supuesto que a mí me parece que esa posición, la posición que ustedes proponen es una posición que va en perjuicio de la quejosa primigenia, que es muy delicada y es por eso que he decidido mantener el proyecto. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias. Entiendo muy bien el ánimo, sin embargo, sí difiero en este caso, porque creo que tan es una suposición el hecho de que la parte actora no vino por lo que afirmé en mi anterior intervención, como decir que no vino porque estaba conforme con lo que había determinado el tribunal local. En la intervención se mencionaba que en realidad no vino atendiendo a la lógica, a la sana crítica y la experiencia, pero creo que esos argumentos, esos principios interpretativos son igualmente aplicables a las razones que esgrimí para decir por qué desde mi punto de vista puede ser que no haya venido la actora por una decisión propia que implica que ya no quiere que se continúe con esa investigación. Eso no es algo que yo esté suponiendo, afirmando de la nada. Son manifestaciones que han expresado en varios asuntos, en varios casos justamente de cadenas impugnativas largas relacionadas con cuestiones como estas de violencia en contra de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Entonces, creo que en este caso el tema es que no tenemos la certeza de las razones por las cuales no acudió a esta sala a impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Eso, creo que en eso coincidimos, pero creo que tan es válida una inferencia como la otra, y en este caso a mí me preocuparía más que haya sido su decisión no acudir a esta instancia y estar obligando a la autoridad a que en contra de la voluntad de ella, que pudo haber sido no interponer un medio de impugnación, ordenemos esa devolución. De cualquier manera, bajo esta óptica, yo me quedo tranquila porque puede venir a impugnar nuestra resolución. Y en ese caso, será la Sala Superior en todo caso quien determine si, atendiendo a esto que menciona el magistrado Romero, y siendo que ella ya ante la Sala Superior diga que no vino por las razones que se expresaron, pueda tomar la decisión que en derecho corresponda para proteger sus derechos. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, sobre esto último, brevemente nada más diré, ante la falta de certeza, magistrada, tenemos dos posibilidades: inclinarnos por la opción que tutele sus derechos y garantice precisamente la reparación del derecho violado, o en este caso, como ustedes proponen, la opción que le niega esa reparación y le obliga, como usted sugiere, a que acuda nuevamente a juicio, presente una impugnación en perjuicio precisamente de sus derechos que tenemos como autoridades del Estado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva. Gracias. En este caso yo no creo que la resolución que estaríamos tomando sea en perjuicio de sus derechos, sino en protección de su dignidad humana y de su voluntad de no acudir a este juicio por el sufrimiento que le puede causar esa investigación.
Muchas gracias. No es mi intención generar un debate en forma de diálogo, magistrada, pero precisamente yo lo decía hace 12 intervenciones. No sabemos que eso es lo que quiere la quejosa, estamos especulando y no podemos basarnos en especulación. ¿Alguna otra intervención? Magistrado José Luis Ceballos Daza. Nada más señalar que la posición que he externado se orienta por entender también que los procedimientos sancionadores, al margen de todo, también tienen un significado de acto de molestia. Ya lo ha puesto con claridad la magistrada, en dónde se ubica el acto de molestia de cara también a la denunciante, ¿no? Entonces, respetando mucho este dilema respecto a la certeza o no que podemos tener por las razones por las que no acudió, la posición que más se afilia a lo que yo he venido manifestando es aquella que reconoce en el desarrollo de los procedimientos sancionadores también no solo un carácter privativo, sino un carácter de molestia, por lo que considero que no es idóneo esa orden que se está haciendo para que se remonte todo hasta el instituto, al OPLE. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? No haber más intervenciones, secretaria general, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En contra del proyecto. Gracias. Magistrado José Luis Ceballos Daza. En contra también. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto en sus términos, y dado que las manifestaciones de la magistrada Silva y el magistrado Ceballos yo las entiendo a favor del punto resolutivo primero, de acumular los juicios de referencia, y segundo, revocar parcialmente la resolución, emitiría un voto concurrente porque entiendo que los puntos resolutivos quedarían en sus términos. Le informo, magistrado presidente, de la votación. El proyecto de cuenta fue rechazado por una mayoría, con los votos en contra de la magistrada María Silva Rojas y del magistrado José Luis Ceballos Daza. Y dado lo explicado por usted, magistrado presidente, usted anunció formular un voto concurrente. Muchas gracias. En consecuencia, los juicios de la ciudadanía 11 y 12, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de referencia. Segundo, se revoca parcialmente la resolución impugnada en los términos que se indican en la sentencia. Secretaria General de Acuerdos, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas. Con la autorización del pleno. En primer lugar, me refiero al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía 19 de este año, promovido por una ciudadana, quien fue síndica del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, en la anterior administración, para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral de dicho estado, que sobreseyó el incidente de inejecución promovido por la actora a fin de impugnar el incumplimiento de la sentencia emitida por dicho órgano jurisdiccional en el diverso juicio de la ciudadanía local 1529 de 2021, cuyos efectos fueron modificados por esta sala regional al resolver el juicio de la ciudadanía 2321 de 2021. En primer término, en el proyecto se precisa que si bien la actora señala como acto impugnado la referida resolución, también controvierte diversos actos realizados por el tribunal local para ejecutar la sentencia mencionada. En la propuesta, se califica infundado el agravio de la actora en el que impugna que el tribunal local debió emitir medidas alternativas de sanciones contra el anterior presidente municipal del ayuntamiento señalado, por no cumplir la sentencia señalada. Pues, como se razona en el proyecto, dicha persona atendió de manera oportuna las diligencias ordenadas por dicho tribunal, efecto de que se reuniera con la actora para consensar la propuesta para la designación de la persona titular de la dirección jurídica del ayuntamiento. Por otra parte, para la ponente son inoperantes los agravios en los que el actor impugna los acuerdos plenarios en los que el tribunal local ordenó la realización de las diligencias referidas, el acuerdo emitido por la magistrada instructora en la instancia local el 9 de diciembre de 2021 y la prontitud de su notificación, así como la resolución incidental referida, porque son actos que se han consumado de manera irreparable. No obstante, a consideración de la magistrada, el expediente se desprende que el tribunal local no actuó de manera eficaz para hacer cumplir su sentencia, pues aunque la actora no atendió a las diligencias ordenadas por dicho órgano jurisdiccional, lo cierto es que después de celebradas no realizó ninguna otra acción sustancial para lograr su cumplimiento. En este sentido,
El proyecto explica que ante la necesidad de restituir a la parte actora en el ejercicio de su derecho de ejercer su cargo como síndica del ayuntamiento, toda vez que la obstaculización del mismo derivó de la comisión de violencia política por razón de género en su contra, así como ante la inminente conclusión de dicho cargo, el tribunal local debió resolver de manera urgente el incidente de inejecución de sentencia antes de la conclusión de su cargo. Por lo anterior, en el proyecto se conmina al tribunal local para que en lo sucesivo actúe con mayor diligencia para hacer cumplir sus determinaciones. Así, la propuesta es confirmar los actos impugnados. Continuó con la propuesta de resolución del juicio electoral 1 de este año, promovido por una ciudadana, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en que declaró inexistentes las transgresiones a la normatividad electoral atribuidas a diversas personas, entonces servidoras públicas adscritas a la alcaldía Cuauhtémoc, relativas a actos anticipados de pre-campaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. En la propuesta se califican como fundados los agravios de la actora relativos a que el tribunal local estudió incorrectamente la vinculación o conexión que denunció del emblema que en forma sistemática usó el entonces alcalde para identificar su presencia en eventos públicos y como elemento de identidad de su oficina en la alcaldía, con las imágenes aportadas de las lonas y pintas de bardas y los videos promocionales protagonizados por personas servidoras públicas de la alcaldía. Lo anterior, pues como se explica en la propuesta, en cuanto a la acreditación de los hechos relacionados con el emblema denunciado y el hashtag que se quede, sobre los cuales la parte actora había hecho referencia en su denuncia como elementos que debían analizarse en conjunto. El tribunal local determinó que, 1. El emblema denunciado está ligado al exalcalde como elemento identificativo de su persona o de su oficina, y 2. Que el hashtag que se quede identifica al exalcalde y se presume que su uso es para mostrar apoyo en su permanencia o reelección en la alcaldía. Así, la ponente considera que el tribunal local, al estudiar los elementos que se verifican respecto de los actos anticipados de campaña y los de la promoción personalizada, dejó de analizarlos a la luz de sus propias conjeturas e incluso sin tomar en consideración las implicaciones que podrían tener en las mismas el uso del emblema en conjunción con el hashtag que se quede, que era precisamente el punto central de la queja de la parte actora. En ese sentido, como se detalla en la propuesta, es posible advertir 3 publicaciones de Twitter que contiene esa conjunción de elementos entre el hashtag y el emblema denunciado, así como un video en la red social Facebook. Respecto de estas 3 publicaciones de Twitter, la ponente considera que toda vez que no está acreditado que fueron atribuibles al exalcalde, circunstancia que no está controvertida por la parte actora y atendiendo a la autoría de esas publicaciones en redes sociales, con independencia de que su contenido evoque al exalcalde y el apoyo para su reelección, debe concluirse que las mismas se realizaron de personas ciudadanas amparadas bajo el ejercicio de su libertad de expresión y la presunción de haber sido espontáneas. De ahí que se proponga que no se actualizan las infracciones denunciadas respecto de estas publicaciones. Respecto a la publicación del video atribuido a una persona entonces funcionaria de la alcaldía, atendiendo a la vinculación o conexión de los componentes referidos, según el propio alcance conceptual que les asignó el tribunal local, que no está impugnado, se advierte que su conjunción es para identificar al exalcalde y pedir el apoyo para su reelección en la alcaldía. Sin embargo, no está demostrado y tampoco en el expediente existe algún elemento que así lo acredite, que el exalcalde hubiera ordenado la realización con recursos públicos de ese video, ni que dicho video hubiera involucrado la erogación de recursos públicos, siendo que el mismo fue publicado en redes sociales desde un perfil que ni siquiera es atribuido a alguna persona funcionaria pública. Esto resulta relevante, puesto que si bien el citado exfuncionario participó en ese video, haciendo manifestaciones encaminadas a externar su punto de vista sobre la gestión realizada en la alcaldía, lo cierto que no puede considerarse que le fueran atribuibles todos y cada uno de los componentes que integraron los mensajes incluidos en el video, sino solo aquellos en los que participó externando un mensaje determinado, máxime que el tiempo o momento en que aconteció la publicación del video, la misma estuvo a cargo de un usuario de la red social Facebook, sin que esté demostrado que la titularidad de ese perfil de la red social
era del entonces funcionario de la alcaldía denunciado y que dicha persona ordenara o instruyera su publicación en esa red social en el momento en que fue difundido. Sobre esa base, se considera que no se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña atribuidos a ese funcionario. No obstante, toda vez que dicha publicación sí reportó un beneficio a favor del exalcalde, pues con la misma, a través de equivalentes funcionales, se hizo un llamado para votar por él en la reelección en la alcaldía, y además su deslinde de dicha publicación no fue efectivo, respecto de dicha persona sí se actualiza el elemento subjetivo, por lo que es responsable indirecto de que se hubiera publicado un video para pedir el voto para su reelección en la alcaldía como acto anticipado de campaña. Por otra parte, en la propuesta se consideran infundados los agravios de la parte actora en los que considera que el tribunal local tuvo la posibilidad de corroborar si la otra persona, entonces funcionaria de la alcaldía, era la misma que aparecía en el video denunciado, ya sea constatando la imagen visible con el archivo fotográfico de la alcaldía o bien requiriendo su comparecencia. Lo anterior, pues si bien el instituto local puede realizar investigaciones, estas se realizan en el margen de actuación que permite la expeditez del procedimiento especial sancionador, las facultades con las que cuenta el instituto o el tribunal local y partiendo de que la carga probatoria es de la parte denunciante conforme a las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior. Por otra parte, se propone fundado el agravio de la actora respecto a la entrevista del exalcalde transmitida en televisión y difundida en el portal de Milenio. No fue exhaustivo y suficiente respecto de las pretensiones de la parte actora en su queja. Ello, pues no basta que el tribunal local hubiera referido que las manifestaciones del exalcalde estaban protegidas por la libertad de expresión y fueron realizadas dentro de un ejercicio periodístico con el hecho de señalar de forma general las temáticas que se abordaron en la entrevista, o que las respuestas del exalcalde tuvieran una presunción de espontaneidad derivado de que las preguntas que se le plantearon se habían formulado sin un guión preestablecido. Así, al analizar las expresiones particulares denunciadas, en la propuesta se considera que sí contienen equivalentes funcionales, pues se trata de manifestaciones de respaldo a favor del proyecto político impulsado por un partido político a través del cual sería postulado el exalcalde para su reelección en la alcaldía. Hacen referencia a lo que se necesita en la alcaldía y señalan que su administración es la mejor opción para cubrir esas necesidades. Además, porque el exalcalde en sus respuestas hizo alusión al objetivo de lograr que ese partido político y su proyecto político se consolide como la fuerza política en la alcaldía, lo que necesariamente sería el resultado de que la ciudadanía vote por su reelección. Por lo que, analizadas de forma integral las particularidades del caso, se verificó el alcance de las manifestaciones utilizadas por el exalcalde y la forma y modo en que se difundieron, lo cual permite determinar que sí son equivalentes funcionales, ya que constituyen una manifestación de apoyo o promoción equivalente a un posicionamiento expreso, pues de manera razonable pueden ser interpretados en su conjunto como una manifestación inequívoca en favor del exalcalde en su aspiración de lograr su reelección como titular de la alcaldía. De ahí que el tribunal local debió tener por acreditada la infracción por actos anticipados de campaña en esa entrevista. En otro orden de ideas, respecto a las lonas denunciadas, se califican como inoperantes por una parte y fundados por otra los agravios del actor. Inoperantes porque la parte actora parte de la premisa incorrecta de considerar que el tribunal local debía considerar diversas lonas que refirió haber denunciado en su queja, estimando que presuntamente las habría colocado una funcionaria de la alcaldía. Sin embargo, no está acreditado que esa persona, aun cuando fuera funcionaria pública de la alcaldía, hubiera realizado la colocación de lonas en favor del exalcalde. Ahora bien, esos agravios son fundados en la porción en que la parte actora indica que el estudio del tribunal local sobre la lona exhibida en la colonia Hipódromo Condesa fue deficiente al indicar que su contenido no constituía de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedades un llamamiento al voto a favor del exalcalde, pues el tribunal local arribó a una conclusión ajena a las propias consideraciones que a lo largo de la resolución impugnada fue construyendo, en especial respecto de la inclusión del nombre del exalcalde y la frase o hashtag que se queda. Por ello, se considera que sí se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, pues los elementos que contiene la lona citada, entendidos en su contexto y vinculación, tienen como objeto identificar al exalcalde y sugerir o partir de forma equivalente el voto a su favor para reelegirse en el cargo.
Finalmente, respecto a la publicación de Twitter atribuida a cierto funcionario entonces de la alcaldía, se propone inoperante porque la parte actora no controvierte de manera frontal ninguna de las razones expresadas por el tribunal local para desestimar las infracciones denunciadas de actos anticipados, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Conforme a lo anterior, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para que el tribunal local emita una nueva en la que, con base en las infracciones atribuibles al exalcalde que se tuvieron por acreditadas, individualice e imponga las sanciones que en derecho correspondan. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Están en nuestra consideración los proyectos. Al no haber intervenciones, secretaria general, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Ceballos. Sí, nada más, secretaria, anunciar que haré voto razonado en el juicio electoral 1 del presente año para justificar el sentido de mi votación con relación a otras votaciones que he tenido en la propia cadena. Gracias, magistrado. Tomo nota. Le informaba al magistrado presidente, los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio electoral 1, el magistrado José Luis Ceballos Daza anunció formular un voto razonado. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 19 del año en curso se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada. En el juicio electoral 1 de este año se resuelve, único, se revoca parcialmente la resolución impugnada en los términos y para los efectos que se precisan en la sentencia. Secretaria General de Acuerdos, por favor, presente el proyecto de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto del juicio de la ciudadanía 15 de este año, promovido para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante la cual, entre otras cuestiones, declaró la existencia de la infracción instaurada en contra de la parte actora, imponiéndole una amonestación pública. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al haberse presentado de forma extemporánea. Lo anterior, al acreditarse en autos que la sentencia impugnada le fue notificada a la parte actora el 24 de diciembre de 2021, por lo que el plazo para controvertir transcurrió del 27 al 30 de diciembre. Por tanto, si la demanda fue presentada hasta el 10 de enero de 2022, el plazo para hacerlo oportunamente había terminado. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Está en nuestra consideración el proyecto. Al no haber intervenciones, secretaria general, tome la votación, por favor. Como lo indica, magistrado, magistrada María Silva Rojas. A favor del proyecto, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor también. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Gracias. Le informo, magistrado presidente, el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 15 de este año se resuelve, único, se desecha la demanda. Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 12 horas con 55 minutos, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Así concluye la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. A manera de resumen, en el juicio de la ciudadanía 1808 de 2021, el Pleno determinó esencialmente que las expresiones denunciadas, examinadas en su conjunto e integralmente, no constituyeron violencia política en contra de las mujeres por razón de género, debido a que surgieron dentro del escenario informativo y el desenvolvimiento ordinario de la actividad pública de quien las realizó, mismas que, en algunos casos, fueron señalamientos dirigidos a la función como servidora pública de la promovente, sin que se hayan afectado o menoscabado sus derechos político-electorales. En consecuencia, se confirmó la resolución impugnada. Esto ha sido todo por hoy y le esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.